Asociación de Laicos, Misión y Comunión, le damos la más cordial bienvenida. Y particularmente a nombre del equipo de formación de esta asociación, es que tenemos el honor de presentar un tema más en la línea de formación y de preocupación por nuestra realidad, ¿no? Conocemos todos la coyuntura que viene pasando en nuestro país en los distintos ámbitos económico, político, social, religioso, sanitario, etcétera, ¿no? Y contar con estos espacios es importante porque van aportando criterios para tener un discernimiento en las próximas decisiones que tenemos que tomar frente a las elecciones y a una mayor conciencia de nuestra participación política, en la cual cada día vamos sintiendo más fuerte este llamado. Entonces, en mérito a ello, tengo el honor de presentar el tema que hoy día nos, nos expresa, ¿no?, el doctor Dardo López Dols, ¿no?, llamado El populismo como amenaza a la libertad de los católicos. Y es un tema que calza perfectamente con la coyuntura de estos días. A mí me toca presentar, además, a la señora Karina Taquía, que va a ser la presentadora oficial y conductora de este evento. Karina, buenas noches, bienvenida. Te Muy cedo la buenas palabra. noches, Miguel. Gracias. Buenas noches con Adelante. todos, hermanos. Tengo el gusto de presentar al doctor Dardo Alberto López Dols Madueño, MBA, abogado, analista político especializado en prevención de riesgos, amenazas y oportunidades provenientes de la política y gestión de crisis en Perú y toda Latinoamérica. Negociador profesional, comunicador político. Ex viceministro del Interior, ex miembro del Núcleo de Inteligencia de la PCM, catedrático universitario de Negociaciones y de Realidad Nacional. Entre sus publicaciones y actividad periodística, posee más de 200 artículos hasta la fecha sobre diferentes temas como conflictividad social, análisis político, seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad nacional y es presidente de PKS Consultores. En el tema El populismo como amenaza a la fe y libertad de los católicos, presentamos a don Dardo Alberto López Dols Madueño. Buenas noches, don Dardo. Buenas noches, Karina. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes. El populismo como amenaza a la libertad de los católicos. Porque el populismo amenaza la libertad de todos. Y a nosotros católicos nos amenaza directamente. Quiero hacer una pequeña introducción para ir definiendo qué es populismo, porque se ha vuelto también el insulto de moda, decir populista a cualquiera, y no todo es populismo. Lo que viene pasando es que hay un deterioro no explicado en la academia de la institucionalidad por causa del populismo en la última década y una pérdida de terreno creciente de las fuerzas políticas genuinamente democráticas para hacerle frente a la amenaza populista. El fenómeno se ha infiltrado en la democracia. A diferencia de las luchas subversivas del siglo pasado, no es una lucha violenta externa con grupos armados, sino una infiltración, un trabajo interno de zapa, de destrucción de las instituciones. Y en la destrucción de las instituciones importa no solo debilitar el Congreso, debilitar las instituciones políticas como el Poder Judicial, sino debilitar también las creencias morales y religiosas de un pueblo, porque es la forma como quiebras. Históricamente ha sido la forma de quebrar siempre las sociedades cuando se les quiere someter. Hay iniciativas deliberadas y muy bien organizadas en distintos países que evidencian un modelo político de conquista del poder absoluto, que causa el debilitamiento de la estructura política que sostiene la democracia y que se suele escudar detrás de la corrupción, diciendo que la corrupción es la principal causa del deterioro de la democracia, y esto es insostenible. La corrupción es un fenómeno antiguo. Hay un libro de Quirós que habla de la corrupción en el Perú desde la época del virreinato y con algunos comentarios a la corrupción existente antes de la llegada de los españoles. El fenómeno es conocido por todos. O sea, toda la población conoce la corrupción, o sea, no es algo nuevo.
es un problema transversal a la cultura humana, no solo en el Perú. Por lo tanto, decir que la corrupción es la causa del deterioro de la democracia es falso, no es sostenible, no hay forma de sostener este argumento. En política, difícilmente hay un cambio notorio en el sentir popular espontáneo. No existe. Ninguna revolución, aunque los colegios nos han enseñado lo contrario, ha sido espontánea. Todo movimiento grande, eficaz, responde a un planeamiento bien realizado y a un desarrollo eficaz de un plan. Después, una vez que se gana la revolución, ya se puede hacer una película o un libro muy bonito en el cual se presenta como una reacción espontánea en los pueblos. La frase despectiva de teorías conspirativas se usa comúnmente para calificar las hipótesis incómodas. Cuando una hipótesis incomoda a un grupo que ostenta el poder o que está en camino a capturar el poder, lo más fácil es acusarlo de teoría conspirativa. Es una forma elegante de decir paranoia. Pero este concepto es en su esencia falaz, ya que la conspiración forma parte nuclear de la política, desde su nacimiento, para bien o para mal, con un fin loable o por el propósito más abyecto. No es posible concebir la política sin conspiración. No son invenciones. Quiero definir el concepto de democracia a cual me estoy refiriendo, para poder ir centrando el tema. Ese sistema representativo bajo sus diversas modalidades. Es una monarquía constitucional, como tiene España o Gran Bretaña, Reino Unido, perdón. Puede ser una república parlamentaria, como en Alemania, una república federal, como en los Estados Unidos, u otras peculiaridades de cada caso que se ajustan a los marcos de cada lugar. Pero todos tienen temas en común. El primero es el imperio de la ley. Tiene una doctrina jurídica por la cual la colectividad y los gobernantes se someten a las leyes vigentes, no a la legitimidad. Ojo, nos vienen vendiendo la idea que la legitimidad es lo que define quién debe gobernar, ¿no? La democracia no se basa en la legitimidad, porque la legitimidad se pierde muy rápido. El entusiasmo con que es elegido un presidente se choca rápidamente con la realidad, porque no hay forma de hacer los cambios que todo el mundo imagina, la mayoría de la gente imagina que se puede hacer rápidamente, y pierde popularidad. Es la legalidad, es el respeto a un sistema normativo, un sistema de valores que está detrás del sistema normativo, lo que sostiene la democracia. La primera herramienta que para distinguir el populismo es cuando intenta poner la legitimidad por encima de la legalidad. El fascismo, que es una forma de populismo, controla la fuente de legitimidad, la ley, la fuerza y el pueblo adepto. Si una falla, acude a los otros. Es decir, ¿por qué? La separación de poderes, el check and balance, es un elemento esencial del Estado, el Estado de Derecho moderno. Sin ese presupuesto no hay democracia. Y no se puede pensar ni siquiera en una constitución. ¿Por qué? Porque no hay forma de que se cumpla. Si el poder legislativo, el poder ejecutivo están dependiendo uno del otro, no hay forma de control. La alternabilidad y sucesión que impide la permanencia partidaria en el poder de un caudillo es otra clave de la democracia. Voy a referir una frase bíblica: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque el sistema en el cual se desarrolla con mayor, de modo más saludable la fe católica es actualmente la democracia. Porque los regímenes que en un periodo de la historia juntaron la religión y el poder político, expusieron a la religión a el deterioro natural del poder político. Entonces, no solo se debilita el gobernante, sino se debilita la fe, porque está expuesta a ser identificada como uno solo con los errores del poder político. Esto ha dado lugar a múltiples decisiones en la Iglesia Católica en el pasado. Por eso que es esencial la democracia para el desarrollo de la fe católica, sin que sea vulnerada por los errores naturales del poder político de las personas. La democracia, por lo tanto, es sinónimo del laicismo. La democracia tiene a la ley como rectora y reguladora de la sociedad, no a la religión. La religión es como lo digamos nosotros, las personas, y lo que debe la democracia es permitirnos a nosotros guiarnos de nuestros valores religiosos. Es distinta esa concepción a la concepción musulmana, que une lo político con lo religioso y
impone. Y ojo, cuando habla de la religión, aquí va a ser un paréntesis importante, a la religión espiritual o terrenal, porque el marxismo es una religión terrenal, o sea, se maneja como una fe religiosa. En el marxismo hay verdades absolutas incuestionables, y en sus formas más modernas las siguen habiendo. Ha cambiado el fraseo, ha cambiado la forma de expresarlo, pero lo sigue habiendo. La democracia no está regida por la moral o la ética, sino por las leyes. Son las personas que con principios morales o religiosos los plasman en el cuerpo de leyes en el cual se quiere regir. Por lo tanto, quedan las cosas bastante claras y separadas. Que no quiere decir que no tenga que tener moral la legislación, debe tenerla. Lo que pasa es que hay que tener claro cuál es el límite. El texto que proviene del sistema democrático es lo que enmarca la forma de comportarse de la población. El punto débil de la democracia se ha mostrado que es la radicalización. Porque hacer la democracia un sistema de equilibrios, de check and balance, los enemigos la socavan utilizando la radicalización de estos equilibrios, de sus valores y principios. El populismo de izquierda requiere radicalizar para destruir la democracia. Para radicalizar a sectores sociales a los que solo la democracia le dio libertad. Es decir, ¿dónde hemos visto los derechos de las minorías? Surgen en democracia. Ninguna dictadura de ningún color le ha dado derechos a minorías. Es en democracia donde se impulsa el derecho de los obreros, de las etnias minoritarias, el derecho a la no discriminación laboral de personas de homosexuales. Pero si se impone la legitimidad por encima de la legalidad y se impugna la democracia a partir de ideas redentoras y emotivas, que se debilita la democracia. Cuando han sido cumplidas estas fórmulas, siempre hemos tenido resultados criminales y hambruna por todas partes. No tiene que ver nada con la ideología. Stalin, Mao Zedong, Chávez, Maduro, Hitler, Mussolini, todos se presentan como redentores. Y van a un concepto que voy más adelante, que es el gobernante y el sacerdote en una sola persona. No se menciona él como sacerdote, pero se presenta ante el pueblo como un sacerdote. Y acá hay un tema que probablemente va a ser un poco, va a llamar la atención, pero la democracia se basa en el capitalismo como sistema de sistema económico. Porque el marco teórico de la democracia, como la concebimos actualmente, es el capitalismo, que es una simbiosis de la democracia con la política. Y para eso me apoyo en dos. Esto lo hemos sostenido en una tesis reciente de maestría, que no digo que soy máster en eso porque todavía no lo hemos sustentado, con Juan Claudio Lechín y con Diana Seminario, perdón. Nos apoyamos en dos premisas complementarias. Siendo el capitalismo y la democracia representativa un modelo sistémico muy joven, con apenas 2 siglos de existencia, hay todavía poca claridad en la tendencia. No es perfecto, es perfectible. Pero según el índice de libertad del Instituto Cato, que es un instituto libertario o liberal en nuestros términos, la correlación entre capitalismo y democracia en los 30 primeros países es muy alta, en tanto que en los primeros 30, donde hay un capitalismo más sólido y una democracia sólida, funciona bastante mejor. Como les decía, a pesar de todos sus defectos, es el único sistema económico que ha generado una revolución real para la disminución de la pobreza. Ojo, no lo estoy santificando, no estoy diciendo que sea perfecto, todo es perfectible, pero lo comparamos con lo demás existente y vamos a ver que es el único que ha reducido el hambre y ha reducido la pobreza, lo demás no funciona. Ahora voy al concepto de populismo. Es un término bastante inexacto, ¿no? Porque engloba demasiadas cosas. Es como cuando se dice que es indio el habitante originario de América, o se llama habitante originario a alguien porque llegó antes, ¿no? El habitante originario de América desciende de migrantes asiáticos de milenios atrás. Hay errores conceptuales, pero tenemos que utilizar, de todas maneras tenemos que hacer algunas concesiones y tomar las palabras para poder definirlo, ¿no? Pues vamos a llamar al populismo a esto que la ciencia política está llamando así, a pesar de sus imprecisiones. Es esencialmente prosocialista, y acá va a hacer una diferencia entre los
populismos de derecha y los populismos de izquierda, lo voy a presentar más adelante, busca una supuesta salida a la hegemonía del avance de la democracia latinoamericana hacia una posición socialista. Dicen representar al pueblo y actuar en su nombre, lo cual no es cierto. Incluso el pueblo reemplaza a Dios. Y acá hay un tema, y acá empezamos a entrar en la materia de por qué amenaza la fe católica. Porque Dios es un concepto que estorba para la instalación del populismo. El populismo convierte al pueblo, que está en la frase de Hitler, un pueblo, un reino, un caudillo. El caudillo es a su vez es homogéneo con el partido con el Estado con la nación con la patria, patria con el pueblo. Se habla de una historia épica y una cultura tradicional. Entonces, cuando tocas al caudillo, estás atacando al pueblo, estás atacando la cultura, estás atacando la patria. Para eso, estorba el concepto religioso. Necesitan debilitarlo. Y hay muchas formas de debilitarlo, como por ejemplo no permitir tener las reuniones propias del culto. Y eso nos afecta a nosotros como católicos y afecta a las demás iglesias de origen judeo-cristiano. El populismo busca destruir la democracia, sea por la violencia o infiltrándola. Para los populismos son experiencias que tienen que ver con una idea de participación de democracia directa, ojo con este tema, o asambleística como los soviets. Cuando tú llevas la consulta al extremo, se hace inviable. Es lo que se llama engorda, lo que Juan Claudio Lechín llama en La máscara del fascismo, el engorde de la democracia hasta no dejarla moverse. Si cada decisión va a ser consultada, y la consulta es manipulada, porque quienes hacen la consulta, los medios de prensa que tienen dueños y tienen intereses, o las personas que tienen organizaciones en las redes que tienen intereses. Las armas que utiliza el populismo para atacar a la democracia son la propia democracia. Usted utiliza la propia estructura para crecer. Es como un cáncer que crece adentro y la debilita. Por ejemplo, tanto Hitler como Mussolini fueron elegidos. No llegaron por golpe de Estado. Hugo Chávez, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, todos subieron con un proceso electoral. Y después inician. ¿Y por qué menciono dos posiciones hipotéticamente contrarias? Porque si los analizamos fríamente, las similitudes entre Hitler, Mussolini, Chávez, Ortega, Maduro, Castro son mucho mayores. Claro, Castro no llega por elección, pero la forma de gobernar y a lo que aspiran es bastante parecida. El otro elemento esencial, ya he mencionado este intento de destruirla desde adentro, antes por la violencia, ahora infiltrándola. Otro es el control de los medios de comunicación. No tengo que explicárselo, lo estamos viendo todos los días. Yo te tengo que dar un ejemplo de Venezuela, pero no tiene sentido citarlo. Lo vemos en nuestra realidad y otras realidades del continente. Se aplasta se agrede al opositor. La marcha que hubo contra el periodista Beto Ortiz muestra cómo atacan a una persona de la cual discrepan. Controlan el sistema judicial. Y hay distintas formas de controlar. Si se controla la forma cómo se eligen o se votan a los jueces, ya se controla el Poder Judicial. Y eso vayan ustedes sacando sus conclusiones. Otra cosa que el populismo es corporativista, busca el control del sindicato. El sindicato solo funciona si es afín al caudillo. El control constitucional controla las instancias constitucionales, por lo tanto controlan cualquier tema que aparezca, pues lo pueden presentar como constitucional cuando no lo es. Controla organizaciones multilaterales. Aquí voy a citar elementos usuales del populismo. Hemos hecho una matriz para identificarlos. Usualmente piden una nueva constitución,
concentran poderes. El caudillo rex et sacerdos es el jefe de Estado que funciona como si fuese el máximo sacerdote de un culto y su palabra es incuestionable. Esto es común a lo largo de la historia. Lo que pasa es que estamos viendo un perfeccionamiento en este siglo XXI bastante peligroso que está avanzando muy rápido. El caudillo populista reencarna en tiempos modernos la doble condición carolingia de rex et sacerdos, es decir, de rey y sacerdote, una jerarquía que debe garantizar el equilibrio del pueblo y la iglesia, y es el predicador y garante de la ortodoxia. Se pone por encima de la religión. Por eso estoy haciendo la llamada de atención a por qué la fe estorba al caudillo populista. Se basa en hipnosis, es un caudillo redentor, encanta al pueblo con una fe terrenal que proclama, dice representarlo y busca demostrar la democracia con una utopía que puede ser social, puede ser racial, puede ser nacional. Entonces ahí tenemos, como decía, a Hitler, a Lenin, Mussolini, Mao Zedong, Kim Il-sung, Fidel Castro, Hugo Chávez, los socialistas de este siglo, Evo Morales, Rafael Correa, López Obrador. El populismo no se refiere a dictaduras modernizadoras, y acá alguna diferencia, porque han habido dictaduras modernizadoras, procapitalistas, y aún no siendo democráticas y siendo violentas, sean civiles o militares. Citemos el periodo dictatorial de Fujimori, el gobierno de Pinochet, el gobierno de Hugo Banzer en Bolivia, el gobierno de Porfirio Díaz en México inclusive. Son tiranos, pero no mucho más complejo, porque no se presentan como un sacerdote, no se presentan como representante de una religión social. Simplemente quieren el gobierno y mantenerlo, con un intento de modernizar, que funciona o no funciona. A nosotros nos sale bien, a otros no les sale tan bien, pero no, o sea, a nosotros, por ejemplo, al Perú, pudimos modernizarnos como está, con un costo alto, pero se modernizó el Estado. Le pasó a Chile, le pasó a Bolivia, a Chile con Pinochet, a Bolivia con Banzer, pero no son figuras que amenacen tanto la libertad, porque lo que quieren es quedarse mientras pueden quedarse, pero después lo dejan el poder, no instalan una fe terrenal. El populismo, y ojo, no es que estoy defendiéndola, sino que quiero centrarme en la amenaza contemporánea, porque la amenaza contemporánea no son ese tipo de gobiernos, son este tipo de gobiernos. El populismo busca permanecer en el poder y concentrarlo. Es un neopopulismo, es la mentira para perpetuarse en el poder. Es decir, mienten y mienten sin ningún desparpajo. Pueden estar siendo descubiertos haciendo algo y decir que el que está en la foto no es él. O hacerse los sorprendidos cuando sucede algo, de lo cual no puede haber pasado sin que se enteren, salvo que sea un tonto de capirote. Es un proyecto pragmático y ultraconservador. Se venden normalmente como de avanzada, pero es lo más conservador que hay, porque está regresando a la figura del rey que tiene poder porque él dice que se lo dio Dios, y al derecho de decidir quién lo va a suceder. Entonces, es una monarquía de origen plebeyo, o sea, ya no se habla de que la sucesión viene por la línea de sangre necesariamente. Si no es funcional, puede ser el hermano, puede ser el hijo, puede ser el hermano como es Raúl Castro, puede ser un hijo, pero también puede ser alguien del partido, de la organización que es muy cercano y tiene poder. Son monarquías absolutistas, solo que de origen plebeyo. El neopopulismo de izquierda quiere radicalizar la democracia y defiende valores de igualdad y participación popular, cuando en realidad no funciona así. Y lo diferencio del neopopulismo de derecha, que se basa en limitar la democracia. Por ejemplo, si hablamos de neopopulismo de derecha, podríamos hablar de algunos gobiernos que se presentan limitando la democracia, pero no intentan reemplazar los valores o la base de la fe de la sociedad. El Foro de Sao Paulo, Hugo Chávez y el avance del neopopulismo latinoamericano están muy estrechamente unidos. Aquí hablamos de dos gobernantes populistas hasta 2012,
pero de ahí en adelante tenemos Fernando Lugo en el Paraguay, Rafael Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia, José Mujica en el Uruguay, Ollanta Humala en Perú, Nicaragua, Daniel Ortega, Lula da Silva en Brasil, Manuel Zelaya en Honduras, Cristina Kirchner en Argentina y Fernández y Fernández en República Dominicana. Es en la última década donde se presenta la ofensiva más importante. Los enfrentamientos que hemos visto con la policía han sido copia de manual. Los primeros fueron en Bolivia. Lo que pasa es que no se hicieron muy... Yo lo sé porque soy hijo de boliviano, lo he visto. Mis parientes me mandaban las películas, no ha corrido por el mundo. Después aparecieron los chalecos amarillos en Francia. Después ha sido el problema en España. Después lo he visto en Chile. De inmediato en Estados Unidos y después acá. Es la misma metodología. Y en muchos casos las mismas personas dirigiendo desde afuera. Como hoy día todo está intercomunicado, es muy fácil dirigir sin estar en el lugar, ¿no? Y que han atacado, el ataque a las iglesias en el Perú no se ha llegado a dar, pero el ataque a las iglesias es el punto central. En el Perú no se da porque la religión es muy fuerte en el Perú. En Chile ha perdido terreno. La religión católica era muy fuerte y ya ha perdido terreno en estos últimos años y ha permitido que puedan atacar a la iglesia. Acá saben que juegan con fuego si lo hacen, a incendiar iglesias, ¿no? Pero sí lo han hecho en otras partes del mundo. Existe un bloque antioccidental que se conoce en el término de los analistas políticos. Les quiero comentar, no está en mi CV, yo soy el Foreign Partner para el Perú del Security Society, que es una organización que busca la seguridad en la libertad democrática. Y está identificado un grupo de países que se conoce como BRIC, con B chica, en los cuales está Venezuela, Rusia, Irán, China y Cuba, que es el próximo de todos ellos. Pertenece a un bloque global, o sea, el globalismo existe, es un bloque global anticapitalista y antidemocrático. No es solo un fenómeno hemisférico, y es un fenómeno no solo hemisférico, sino con presencia muy, muy clara. Lo van a negar siempre. Y uno de los objetivos es debilitar la fe del pueblo. A nosotros nos toca la fe católica, a otros le tocará la otra fe si su fe es la mayoritaria en su país. Hay un modelo populista prefabricado, es como una franquicia. Es un modelo que tiene una maquinaria política que trabaja día y noche, profesionalmente. Me parece muy bien que haya un grupo de estudio político, porque esto es el campo político es un campo profesional. Así como está la ingeniería, como está el derecho, como está la economía, es un campo profesional que tiene determinadas características y hay que entenderlo. Ligado a la comunicación, pero no solo comunicación. Y estudian ellos permanentemente lo que se conoce como salas situacionales, la historia del comportamiento humano para modificarlo. Tienen técnicas determinadas, se maquilla constantemente. Cuando es detectado, muta para presentarse de otra manera. Actúan distinto para adaptarse a cada cultura, toma tiempo. La cultura peruana es una cultura difícil de entender para muchos, pero ya lo entendieron y están avanzando. Hacen cambios en el lenguaje. El cambio del lenguaje es esencial, cambiarle el nombre de nombre a las cosas para poder cambiar el concepto que está detrás del nombre. Inciden ahí se ve cómo estoy de tiempo, porque de repente me extiendo mucho. Inciden en la Vamos bien, propaganda. no se preocupe, le aviso. Gracias. Por vía de la oferta. ¿Qué ocurre? Lo normal es que un político haga un estudio de cuáles son las necesidades que siente su población y si las ofrezca y busque cumplirlas, con mayor o menor éxito. La propaganda del neopopulismo de izquierda va por el lado de la oferta. No les interesan las necesidades reales de la población. Simplemente usan el marketing político con mayor énfasis en la oferta para llamar la atención sobre temas y hacerle ver que esos son los temas que deben ser más importantes antes que todo lo demás. No les interesa si tú tienes hambre, no estás bien educado, no tienes un buen sistema de salud, no tienes una buena red de comunicaciones, no es seguro, no. Empujas otros temas. Entonces realzas que el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la equidad que se opone a la justicia, de manera que empiezas a poner una temática que se convierte en la que lidera la discusión y dejas todo lo demás de lado. Hoy día lo estamos viendo, los temas
que llenan, que generan trending topic en las redes sociales, van por ahí. Que cómo dijo tal cosa este candidato, cómo dijo el otro, que este dijo acá. Pero hoy, o sea, o sea, no es que no sean temas que no se deban tratar. Lo que pasa es que hay otros temas delante que son mucho más urgentes antes de entrar a esta discusión, pero ellos se están poniendo los temas. Introduce lectores de apariencia ideológica que consiguen desarrollar en sectores sociales fobias, miedos apocalípticos y ensoñaciones redentoras. Es decir, se presenta a alguien con con el adjetivo de ultra, de radical, cuando es opuesto a ellos, y ellos se han adueñado del concepto progreso, cuando no es progreso, no están llegando al progreso, pero se ha adueñado del concepto. Finalmente el populismo se personifica como el salvador, el caudillo populista se presenta como el salvador, es en esencia maniqueo. Divide el mundo entre buenos y malos, entonces o estás conmigo o estás contra mí, y genera siempre un enemigo al cual tiene que echar la culpa de todo. O sea, Hitler se lo echó a los judíos, los marxistas tradicionales a los empresarios. En cada elección eligen a alguien y ese es el culpable de todo lo que haya pasado, aunque no haya nacido, aunque no hubiese estado presente, él es el culpable, o esa persona es la culpable. Y hay características universales que permiten identificarlos, ¿no? Entonces, como les decía, le da un detector. Voy a simplemente enunciar rápidamente cuáles son los temas que permiten identificarlo: la redención de la historia y los pobres, la nueva constitución, el gran enemigo que les acabo de mencionar, es una pieza fundamental, que hay un gran enemigo. Un tema importante puede ser la burguesía, puede ser la oligarquía, puede ser los gusanos para Fidel Castro, refiriéndose a los cubanos de Miami, puede ser el supremacista blanco, que es puesto como el diablo los días en los Estados Unidos, cuando no son tantos. Quien conoce Estados Unidos sabe que existen grupos supremacistas blancos, pero son pocos. El racismo no es que haya aumentado ni disminuido, se mantienen en los mismos niveles, pero lo realzan como el diablo a quien echa la culpa. El discurso estatista, el discurso de equidad, y ojo, la competencia es lo que garantiza la libertad, no la equidad. Exigirle equidad a un sistema es dinamitarlo, porque el sistema democrático no tiene ese engranaje. Y el sistema capitalista tampoco. Es darle a cada uno lo que merece, ¿ya? No a todos por igual. Y además genera derechos inexistentes, o sea, derecho a todo lo que deseas. Es inaplicable y muy fácil de vender, pero es ilimitado además. Encarna la moral, el populismo se abroga la autoridad moral, pero sin embargo tiene un doble discurso moral. Ataca a sus enemigos, pero pasa por alto los crímenes de sus afines. Pondera a otros populistas como personajes redentores, morales y benévolos, se condecoran, se felicitan entre ellos permanentemente. Y califican a alguien de connotado o de cuestionado en función a lo que ellos repiten sobre esa persona. Descalifica siempre al Congreso, aunque es la representación más alta de la democracia. O sea, bueno o malo es la representación del pueblo. Lo descalifica, y al descalificarlo tiene una doble función. No solo debilita el Congreso, sino que debilita las ganas de pertenecer al Congreso. Por lo tanto, la calidad del futuro congresista promedio va a ir decayendo y hace más vulnerable el sistema. Hay un ataque sistemático a la empresa privada y a la libertad de empresa. Usa la corrupción como arma para despeñar líderes y partidos del sistema, pero no para corregirla. Lo estamos viendo, lo acabamos de ver ahorita. O sea, todos los demás son corruptos. Yo vendo carros lindos, nuevecitos, pero pesa el asunto. Me parece la caricatura de vendedores de autos usados. Espero que ninguno se sienta aludido si alguno vende autos, pero es la caricatura del típico vendedor que dice que todos los autos son una abuelita que no iba más que al mercado y a misa. Ataca los derechos universales para privilegiar los derechos de las minorías. Promueve la democracia directa contra la democracia representativa, es decir, todo se consulta. Yo saco 1000 personas a la calle en un país de 33 millones y tomo una decisión. Combate la libertad empresarial y el libre mercado, promueve la nacionalización, y una vez en el gobierno se perpetúan por muchos años más de los señalados usando leyes, recursos legales e ilegales. ¿Cuál es el macro objetivo del populismo?
el desprestigio de las instituciones democráticas, sobre todo el Congreso, la destrucción del sistema de partido y la destrucción de los pilares religiosos y morales de un país. Esto es esencial. Ya el defensor soviético de la KGB, Yuri Bezmenov, sostenía en los años 80, les invito a que busquen a Yuri Bezmenov, los que no lo hayan visto, con B alta, E-Z-M-E-N-O-V, una serie de entrevistas, y eso sostiene que el proceso de maduración de esto, que la KGB denominada subversión ideológica, toma 21 años más o menos. Es una generación completa, a la cual se le cambia la forma de pensar. Es decir, si tú infiltras el magisterio, los profesores, infiltras el clero e infiltras la academia, las universidades, generas una generación a la cual has enseñado cómo pensar, cómo llamar a las cosas. Entonces, esa generación va pasando por la edad, asume posiciones en el gobierno, posiciones en el Poder Judicial, posiciones en la Fuerza Armada y en la policía, y posiciones en el campo empresarial. Y ahí ya el camino es muy fácil. A manera de resumen, es importante, como le decía, entender que solo un sistema ha logrado reducir la pobreza. Los demás no. La democracia es el sistema político que ha dado al ser humano la mayor libertad individual en la historia de la humanidad. El populismo busca destruir la democracia y se compone de elementos clásicos, claros. Es anticapitalista, prosocialista, dice representar al pueblo y actúa en su nombre, busca destruir la democracia por violencia o infiltrándola, controla la prensa, controla el Poder Judicial, los sindicatos y el Consejo Constitucional. El caudillo, como les decía, se presenta como un rex et sacerdos, es decir, como rey y sacerdote a la vez, figura típica de la concepción musulmana del poder. Busca permanecer en el poder y concentrarlo, y es ultra conservador. Y utiliza distintos nombres, se denomina de muchas maneras. Quiero dejarlo hasta ahí nomás para ir avanzando con las preguntas con las que se pueda conseguir mayor claridad. Cómo no, don Dardo. Hay algunas preguntas ya, mientras esperamos que algunas otras personas puedan escribir en el chat. Usted habló de legalidad al inicio. En el caso que estamos viendo en este momento del señor Rafael López Aliaga frente al Jurado Nacional de Elecciones, ¿es solucionable desde la legalidad? ¿Tendría sentido en todo caso pensar o tener esperanza que realmente va a haber una respuesta favorable a su candidatura, o es una amenaza declarada y que literalmente lo que quieren es el sacarlo de la contienda? El error más grande en la política es confundirla con el derecho. Son primos hermanos, conviven en la misma habitación, pero no son lo mismo. Las batallas políticas no son batallas legales. Como abogado te digo, sí, tienes la razón, porque habló antes de ser candidato, por lo tanto puede decir lo que da la gana. Segundo, lo que dijo, además de ser loable, no constituye, no encaja dentro del concepto de dádiva. Tercero, si hubiese sido una dádiva, se la está dando a uno decisor, porque son instituciones que no votan. Y cuarto, si hubiese sido una dádiva que no lo es, la sanción es menor, la sanción es una multa. Es como si alguien va por acá y se pasa un semáforo rojo, lo condenan 8 años de cárcel porque se pasó el semáforo. O sea, legalmente no hay sustento. Pero repito, esto no es un tema, es jurídica. Como les mencioné hace un rato, el control de los elementos judicial, no mencioné electoral. Ahí cito una frase célebre de Fidel Castro, que es: no importa quiénes voten, lo que importa es quién cuenta los votos. El control del sistema electoral es clave. Entonces, es ahí donde van dirigiendo el ajedrez para ver quién se enfrenta a quién y a quién sacan de carrera. Dígame, ¿los populistas se asocian? ¿Cómo que se asocian? ¿Se juntan unos a otros? Digamos, bueno, hemos visto corrientes populistas en Cuba, en Bolivia, estamos viendo Venezuela. ¿Trabajan articuladamente? Absolutamente, absolutamente coordinado. Absolutamente coordinado. O sea, intercomunicado, con capacitación, con ayuda de unos a otros, con financiamiento, más claro, Iglesias es que el que escribe la Constitución para Hugo Chávez,
Iglesias el que está asesorando la campaña de Verónica Mendoza. O sea, la intercomunicación es absoluta. Y ahí Cuba tiene un papel fundamental porque es la agencia de inteligencia más exitosa del mundo. Han aprendido y han perfeccionado las técnicas del Stasi y la KGB basándose en la cultura cubana. Cuba surge en la historia como un puesto militar avanzada y quienes tengan formación militar saben que un puesto militar avanzado es un puesto de inteligencia. Entonces, su fuerza armada, su clase política siempre estuvo predispuesta hacia la inteligencia. Entonces, toman lo que aprenden del Stasi y la KGB y lo perfeccionan. Cuando cae el muro, todos ilusamente creímos que caía, pero no cae el sistema, porque voltean a mejor postor y reciben el contrato de los chinos, y los chinos se encargan, y luego regresan los rusos y juegan cuotas de poder, y hacen alianzas con Irán, que también está presente. Entonces, estamos en ante tu pregunta, absolutamente coordinados, absolutamente. Habló de Irán hace unos momentos. ¿Cuáles son los actores, en todo caso, que están detrás de esta conspiración, ¿no? Cada vez más evidente, que lo que más busca es destruir los valores, la familia, la iglesia, ¿no? Que es el último bastión, ¿no? Y que, bueno, países como el nuestro, que han sido la resistencia dentro de toda Latinoamérica. No cometamos el error de pensar en las personas como actores, porque las personas son piezas más o menos relevantes que pueden ser reemplazables. Ya no es como en los años 60 o 70 del siglo pasado, donde había un caudillo que dirigía a un grupo y el asunto era ver quiénes estaban con él y cómo se enfrentaba a él. Sí hay un caudillo, pero ese caudillo está a su vez subordinado a intereses mucho más grandes de operadores y de potencias mucho más grandes que pueden ser naciones, o sea, pueden ser gobiernos, como pueden ser corporaciones, como pueden ser personas. Entonces, si perdemos el tiempo buscando quién es el caudillo, el verdadero jefe, quién es el que manda, nos vamos a equivocar. No, o sea, ¿está organizado? Sí, pero esto es como un juego de ajedrez. Yo decido cuándo sacrifico a la reina, cuándo sacrifico al alfil. Él se siente dueño del tablero, pero no es el tablero, es una pieza en el tablero. Y es relevante en tanto lo sea. Hemos visto cómo subió ya Tomara, cayó Guata. Nadine está subiendo, no sigue fuera. El padre ahora no, ya no. Ahora Verónica no. De repente empiezan a mover una serie de fichas. Nunca apuesta a un solo caballo. Claro, cada uno se siente que él es. Pero cuando estorba, cuando es insostenible, fuera. Lo empujan y levantan a otro. Y de repente aparece con un lenguaje distinto, pero es la pieza que están respondiendo. Hay que mirar detrás de las palabras y de los gestos. Vemos que toda esta corriente populista, llamada así ahora, que es una hija, digamos, del comunismo, ¿no? Para los que muchos aquí hemos vivido todo el tiempo del terrorismo y muchos de los que estamos aquí somos hijos de policías y que conocemos, digamos, algunas de estas cosas en el tema del lenguaje, vemos que esta línea populista o, bueno, izquierda, porque puede tener muchos nombres, muchas denominaciones, de manera inteligente, como bien menciona, tiene años trabajando para generar este cambio, digamos que son 40, 60 años. Pero ¿por qué no cree que esta, digamos, derecha o esta corriente que es pro familia, pro vida, pro valores, no se difunde o no se marketea en ese ámbito político, social o cultural para justamente recuperar esta democracia? Tienen que hacer, se tiene que hacer. Es un campo que se abandona, se ocupa. En política nunca queda un espacio vacío. Cuando uno deja un espacio vacío, alguien lo llena. Y tiene que pelearse por mantener los espacios, por ocuparlo. Y es una lucha, como les decía, especializada. El campo político que requiere preparación, requiere conocimiento, requiere gente dedicada a tiempo completo. Va a requerir fondos, porque va a haber que juntar los fondos para pagarle a profesionales que hagan el trabajo a tiempo completo. Habrá otros que están a tiempo parcial, pero el trabajo, por ejemplo, de detección, de búsqueda, es un trabajo a tiempo completo. No es un trabajo de fin de semana, como quien va a ayudar a una obra de caridad. No, es una cosa que requiere gente dedicada al trabajo operativo. El trabajo directivo puede ser parcial, a tiempo parcial, pero el trabajo operativo, y eso no ha habido. Ahora, ¿qué sucede?
hecho poco atractiva la participación de política. Si alguien ingresa a la política, de inmediato ya le ponen una vestimenta y un letrero de corrupto. Basta con que alguien acepte una designación por un puesto, o aparezca en la escena política, o candidate para que de inmediato sea considerado corrupto y además responsable de los actos de todo su entorno. Entonces, alguien que tiene una familia numerosa y no sabe que su primo tenía un hijo que hizo algo, él es el responsable porque es su pariente. Luego, se ha logrado empujar inclusive algunos conceptos en el campo de las finanzas, como es el PEP, la persona expuesta políticamente. Entonces, un empresario exitoso lo va a dudar muchísimo, porque sabe que si acepta ser ministro por un periodo de tiempo o postular al Congreso, no le van a dar crédito. Nunca más. Y no le dan crédito por 10 años, lo liquidaron, porque necesita crédito para poder avanzar. Es más serio. Es decir, si alguien participa en política en el Perú y tiene cuentas en otros países, se las van a cerrar. Te voy a decir un caso muy sencillo. Yo, en la elección pasada, no postulé, no quise postular. No soy funcionario público hace más de 11 años. Simplemente fui como asesor en una candidatura. Y por participar y por salir en la foto en televisión, me negaron el crédito de Reactiva Perú y estaba en aprieto. Tuve que pedir a todo el personal. ¿Por qué? Porque yo tenía exposición política. Por ahí estaba delante de la Cámara. Entonces, eso, hablando por mi experiencia personal, me del resto de personas. Yo conozco gente que tenía una actividad política, una actividad empresarial fuera del país, vino al país con una real dedicación a su patria y se enteró que le cerraron sus cuentas porque había sido ministro o había sido congresista. Entonces, van haciendo menos atractivo, claro. Esta es parte de lo que hay que revertir. Lo otro, porque lo que se requiere es que a la política vayan los mejores hijos de una sociedad. Entonces, y se requiere preparación específica y entrenamiento, capacitación permanente, seguimiento, comunicación, marketing político. Se tiene que hacer. No se ha abandonado, se tiene que recuperar. Hablaba de un término que es importante para nosotros, que es la radicalización. Sí. Estamos llamados como laicos en este tiempo a defender nuestros valores, nuestras familias, nuestros trabajos, la empresa, dado que la coyuntura no solamente de pandemia, sino el propio Estado, con estas políticas transversales, han entrado directamente a afectar nuestro estilo de vida, la fe, ahora con las iglesias cerradas. ¿Cuáles son, digamos, estas herramientas que tendríamos que usar, o bueno, digamos que ya están creadas, pero también seguir de manera ordenada para poder abatir todas ellas? Podemos pensar que hay esperanza para poder cambiar toda esta demagogia política, este lofer que también se ha encargado de hacer todo el ejecutivo para dominar, y bueno, en el que está en este momento en el poder, ¿no? Porque no necesariamente tenemos una figura que era Vizcarra, ahora entra Sagástegui, no sabemos quién va a ser el próximo. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros avanzar ante esta arremetida del dominio que va en contra de nuestra fe, nuestros principios, como le digo, y nuestro estilo de vida? Lo primero, organizándose, estudiando, dedicándole tiempo y haciéndose presentes en la forma que puede hacerse. O sea, una marcha, una manifestación como la de la marcha por la vida, o con mis hijos no te metas, son cosas que un político ve. Puede que la prensa no le haga eco, pero el político ya lo vio. Y la autoridad lo vio. Y sabe con lo que se está enfrentando. Y va a ser, es una de las herramientas para parar. Pero ojo, no cometamos un error, no les interesa. No es Gandhi enfrentándose al Imperio Británico. No es un imperio que en sus raíces tiene valores valores que defender. O sea, el problema de la corona británica, cómo defendía ante sus súbditos lo que estaba sufriendo la India, tuvo que dejarla. Pero eso no les interesa a los gobernantes del socialismo del siglo XXI populistas, para nada. Cuando creen que va a caer uno de ellos, no cae. No cayó Castro, no cayó Chávez, se murió, no cayó Maduro, no cae.
no cae Evo, no caen, no les interesa, no tienen vulnerabilidad moral. Entonces, ojo que por ahí no va el ataque. No cometamos el error de los polacos de cargar con caballería contra una unidad motorizada. Eso es un gesto heroico, pero estúpido. Estamos en otro tiempo. De nada sirve acusarlos de doble moral porque no les interesa. Claro que la tienen. Y se ríen. Saben que no tienen doble moral. ¿Para qué perdemos el tiempo? Estamos cargando con lanza y espadas contra una unidad motorizada que nos van a ametrallar. Hay otras formas de pelear. Y hay que entender las formas de la lucha política contemporánea. Y ahí las redes sociales son una oportunidad importantísima. Porque ya no se necesita ser dueño de uno de los 4 radios o canales de televisión. Con un celular, haciendo YouTube o Twitter o TikTok, lo que cada uno maneje mejor, se puede hacer muchísimo, mucho, y generar tendencias. Entonces, hay que encontrar los caminos por los cuales se puede influenciar y hacerle frente. Muchas gracias. Eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. Finalmente lo dejamos con sus comentarios finales, don Dardo. Bueno, lo primero es importante, se parte siempre para solucionar algo, se parte sabiendo que sí, tenemos un problema, y tenemos un problema. La fe está bajo ataque. Nuestra manera de entender el mundo y hacia donde queremos llevar, educar a nuestros hijos está bajo ataque. Ese ataque no va a cesar, hay que enfrentarlo. Mi abuela, que medía 1,5 metros, tenía una frase que me encantó siempre, que decía: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, reza, pide claridad, fortaleza, energía, luz para ir hacia donde ir, pero métele, piense y trabaja, porque si no, no hay otra forma de ganar. Muchas gracias, don Dardo. Miguel. Tu audio. Gracias, muchas gracias. Don Dardo López, estamos muy agradecidos por su presentación. De verdad, ha generado, estoy seguro, personalmente lo digo, y intuyo que en muchos de nosotros, ese espíritu de rebeldía porque muchas cosas pasan porque nosotros, en nuestra bondad, las dejamos pasar. Espíritu de rebeldía política, espíritu de rebeldía intelectual, un espíritu de rebeldía de respuesta desde nuestra fe. ¿No? Nuevamente estamos muy agradecidos por esta presentación, porque otra vez estos espacios sirven para generarnos retos, para saber de que no podemos quedarnos sentados, de que esta pandemia, esta forma que nos plantea el gobierno y el Estado, no pueden ser modos que justifiquen una manera de vivir, ¿no? Agradecemos a cada uno de los participantes que nos han acompañado con su presencia, con sus preguntas, y particularmente a usted. Y lo invitamos desde ya para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a cada uno. Igualmente gracias, Karina, por tu brillante conducción, y a cada uno. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, don Dardo. Buenas noches. Buenas noches.